Eso estoy bien. Hola a todos, qué gusto estar una vez más acá con ustedes, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más. Les quiero invitar a que puedan compartir esta transmisión en donde quiera que la vayas a ver. Me da mucho gusto estar acá una vez más con ustedes y poder compartir un mensaje de la palabra del Señor. Estoy seguro que el Espíritu Santo te va a hablar. Estoy seguro que Dios tiene una palabra especial para tu vida en esta hora. Esto es Tardes con el Espíritu Santo. Y pues quiero iniciar diciéndote que no importa el proceso que estés atravesando, lo que sea que estés viviendo, creo que no es casualidad que vayas a escuchar esta prédica, este mensaje. Creo que el Señor tiene algo especial para ti. En el horario que vayas a ver esta transmisión, en el lugar en el que lo vayas a ver. Y antes de iniciar, quiero agradecer a mi querido David Girón, que está en este estudio, ¿verdad?, trabajando en esa transmisión, y al canal Espíritu Santo y Fuego, por el cual estamos todos los días lunes a las 4 de la tarde, y a través de Facebook vamos a estar en los diferentes horarios, así que lo voy a estar anunciando en mis historias. Y pues gracias por estar acá. Quiero contarte antes de iniciar que tenemos servicios los días domingos a las 6 de la tarde en Malacatán, San Marcos. Estamos ubicados en Malacatán, San Marcos. Acá el Señor está trabajando y está haciendo cosas maravillosas, cosas impresionantes. Estamos teniendo nuestras reuniones presenciales en Casa Chapina, en el segundo nivel, en el salón de Casa Chapina. Estamos teniendo nuestras reuniones con Jesús, nuestras noches con el Espíritu Santo, y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver milagros. Van a ser unos servicios poderosos, así que si estás en Malacatán, San Marcos o en sus alrededores, quiero invitarte a que nos puedas acompañar y ser parte de estas noches con el Espíritu Santo, que estoy seguro van a bendecir tu vida. Así que vamos a iniciar. En donde sea que estés en este momento, si vas manejando en el auto, si estás viendo a través de tu celular, de una televisión, en el país que te encuentres, quiero invitarte a que me prestes mucha atención en este mensaje que el Señor me dio. Quiero decirte que no todo lo que nos sucede es casualidad. Todo lo que nos pasa cada día tiene algún propósito, aún así sea malo. Quizá le fallaste al Señor, quizá te equivocaste en algo, quizá le fallaste al Señor, quizá pecaste, quizá hiciste algo que te tiene mal y por lo cual tú dices: no me voy a poder levantar, no voy a salir de esto, ¿cómo voy a salir de aquí? Pero el Señor tiene algo especial para ti. Y le puse de título a este mensaje: en mi derrota me sales al encuentro. Y este mensaje primeramente está basado en algunas cosas que me ha tocado vivir, que nos ha tocado vivir.
En mi derrota me sales al encuentro. Y quiero que vayamos a la Escritura. Si tú tienes una Biblia ahí en donde estás, quiero que abras conmigo tu Biblia. Ahora, si no tienes una Biblia ahí, quiero que escuches este versículo. Está en el libro de Salmos, en el capítulo 51 y versículo 10. Dice la Escritura, dice ahí el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escucha el 11. No eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tremendo salmo es el que escribió David. Tremendo salmo. Y yo me preguntaba cuando estaba leyendo este salmo, cuando el Señor me dijo que estudiara este salmo, me preguntaba por qué David dijo esto. ¿Qué era lo que le estaba sucediendo a David? ¿Cómo fue tremendo salmo? Dice, no quites de mí tu santo espíritu. Y algunos teólogos, algunas personas van a decir es que no, el Espíritu Santo nunca se va a ir, por supuesto, pero lo puedes contristar. Y entonces me di cuenta que David estaba atravesando una situación un poco complicada, similar a la que tú y yo vivimos a diario. Muy parecida a la que tú estás viviendo seguramente, si le fallaste a Dios, si te equivocaste en algo. Y quiero que pienses en este momento cuál es la derrota que estoy viviendo. Piensa, ¿cuál es la derrota? ¿Qué es lo que estás viviendo en este momento que tú dices, no voy a salir de acá? ¿Cuál es ese pecado que te ha estado atando, el cual tú dices, no lo voy a poder superar? ¿Cuál es el nombre de ese pecado? ¿Se llama pornografía? ¿Mentiras? ¿Se llama adulterio? ¿Fornicación? ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Avaricia? ¿Orgullo? ¿Cuál es esa derrota aparente que estás viviendo, de la que crees que no vas a salir? ¿Cuál es esa lucha o esa batalla o esa situación que estás viviendo que parece ser que es una derrota y no vas a salir de ahí? Pero David estaba viviendo una situación sumamente complicada. Así como tú y yo muchas veces nos hemos equivocado, así como tú y yo muchas veces fallamos, nos dejamos llevar por los deseos de la carne, el mismo apóstol Pablo dice en la Escritura, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Dice la Escritura que Elías era un hombre con deseos y pasiones como tú y como yo, como todo ser humano, llámese pastor, apóstol, profeta, cualquier tipo de persona. Entonces, David estaba viviendo una situación complicada a raíz de su pecado, a raíz de su equivocación, a raíz de que él se dejó llevar por sus impulsos, por sus deseos. Y por ahí escuché de algunos pastores, he escuchado y he visto algunos pastores que se atreven a juzgar a David y a llamarlo de cierta forma, como que dan a entender que David era cualquier persona. Y te recuerdo que en ese momento David era el ungido del Señor. O sea, no era cualquier persona. Y no porque él se haya equivocado, dejó de ser hijo de Dios. No porque él se haya equivocado, haya cometido ciertos pecados, o sea, no puedes juzgarlo. Y porque muchas veces tú y yo nos encontramos en situaciones iguales. Muchas veces, estoy seguro que alguien se va a identificar con esto. Estoy seguro que alguien lo ha vivido en algún momento. Y seguramente hay alguien que lo va a ver, que lo está viviendo. Seguramente hay alguien que va a ver esta transmisión, que va a ver este programa en algún lugar, que está viviendo esto. Entonces, dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, habla acerca de David y una situación que él tuvo que vivir con una mujer. Una situación en la que él pecó de una manera tremenda, que no creerías que el ungido del Señor pecaría de esa forma. No, David, claro, David el que derrotó al gigante con una honda y una piedra. De ese David te estoy hablando, del rey David, del mismo rey David que narra la Escritura, que se va a sentar a la diestra de Jesús en la era milenial acá en la tierra, cuando sea el tiempo del milenio. Ese mismo David, el rey David, de ese David vamos a hablar. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, dice la Escritura que David se levanta y se pasea en el techo de su casa y vio desde el terrado, dice la Escritura, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Quiero que escuches detenidamente.
Esa fue la primera tentación, ver bañándose a la mujer. Y dice que era muy hermosa. Y en el versículo 3 envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. O sea, ella tenía esposo. Y en la ley decía: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y David conocía la ley. Era mujer de Urías. Y dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, o sea, estaba embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Entonces, vamos a dejarlo ahí un momentito. David pecó de muchas formas. Y la primera es que vio bañándose a la mujer de Urías. Y eso provocó seguramente algún deseo en él. Y fue tentado en ese momento. Imagínate todo lo que pasó por su mente cuando la vio. Y en el versículo 4 dice que durmió con ella. O sea, en otras palabras, estuvieron juntos, tuvieron intimidad. Imagínate qué tremendo. Entonces fue el primer pecado que David cometió, que se metió con la mujer de su prójimo. Imagínate, fue lo primero que hizo. Y cuando yo lo estudiaba, dije, lo había escuchado, lo estaba estudiando y dije, todo quedó ahí. No, después vino algo mucho más terrible. En el versículo 15 dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Imagínate, para que sea herido y muera. O sea, David provocó la muerte de Urías. ¡Qué tremendo! O sea, el mismo rey David. Y en el versículo 27 vemos que David toma por mujer a Betsabé, a la que era mujer de Urías. Y qué tremendo pecado. Y algunos, los que lo estudian o lo leen, pueden decir: es que ese David de plano se descuidó, que era un pecador. Seguramente algunos se van a identificar con esto. ¿Qué es lo que te está tentando? Con David fue tremendo. No solo se quedó en la tentación, David cometió el pecado, tuvo relaciones con ella, perdona, algunos sensibles, tuvo intimidad con ella y pecó, y todavía manda y hace y provoca la muerte del esposo. Imagínate qué tremendo pecado. Pero no se quedó así. David pecó de alguna forma y luego viene la intervención de Dios. No sé cuál haya sido tu pecado, no sé en qué estás hundido, en las mentiras, como te decía, en la pornografía, en cualquier situación que aparentemente es una derrota. Y hay algunos que están hundidos quizá en algún vicio o en alguna situación, pero estoy seguro que hay muchos a los que Dios ya predestinó. Y aunque parece que estás hundido en la desgracia, en la derrota, aunque cometiste, yo no sé qué pecado cometiste, el que sea, de cualquier tipo, y parece que todo se quedó así y que estás hundido en el pecado y que no vas a salir de la desgracia, pero luego viene la intervención de Dios. Eso es lo que me encanta. Y en el capítulo 12 viene la intervención de Dios, y Dios usa a alguien para corregir a David. Usa a Natán el profeta. Imagínate, Dios utiliza medios para corregirnos e interviene cuando estamos hundidos en el pecado, cuando estamos en la derrota. Él interviene a través de un predicador. Te puede hablar a través de una canción, de la música, a través de algún video en las redes sociales, a través de alguna persona, a través de algún familiar. Yo no sé cuál va a ser el medio que Dios va a usar, pero seguramente en este momento este es el medio. Esta es la intervención de Dios para decirte: vas a salir de ese vicio en el que estás hundido, vas a salir de ese pecado en el que estás hundido, vas a salir de la depresión, de la ansiedad, vas a salir de la derrota que estás viviendo en el nombre de Jesús. Muchos están viviendo consecuencias a raíz de su pecado, a raíz de los errores que cometieron, y aunque parece que no vas a salir de ahí, quiero decirte de parte de Dios que Dios va a intervenir. Y Dios manda a Natán a amonestar a David.
Y mira, lo amonesta de tal forma que en el capítulo 12 y versículo 5 le dice David: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que aquel el que hizo tal cosa es digno de muerte, porque tales pecados eran dignos de muerte. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Cuántos pecados he cometido en los que debería merecer la muerte? Pero Dios en su infinita misericordia me rescató y te puede rescatar. Y en vez de que nosotros muramos, ya dio a su Hijo que murió por nosotros y para perdonar nuestros pecados. La mayoría de pecados, todo lo que David cometió era digno de muerte. Pero no se quedó así. Dios amonesta a David a través de Natán. Y pareciera que el pecado que cometió David no iba a tener consecuencias, y tuvo algunas consecuencias tremendas. Y ahí fue en donde David se vuelve a encontrar con el Señor. Ahí fue donde David entendió que realmente lo que estaba haciendo estaba mal, todo lo que hizo. En el versículo 14, capítulo 12 y versículo 14, quiero que escuches. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, le dice Natán. El hijo que David tuvo con Betsabé va a morir. Eso es lo que le dice Natán. Imagínate qué tremendo. Y no voy a decir cosas directas y ni te voy a confrontar de alguna forma, solo quiero que pienses que algunas de las consecuencias que estamos viviendo muchas veces son a raíz de nuestra desobediencia. Pero escucha lo que dice el 15: y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y se enfermó gravemente. Muchas de las enfermedades, no estoy diciendo que todas, muchas veces son procesos que estamos viviendo. Muchas veces las enfermedades que llegan a raíz del pecado. Algunas enfermedades que llegan a algún familiar, a tus hijos, a tu vida, pueden ser consecuencias de alguna situación en la que tú pecaste. Pero el detalle es, ¿qué fue lo que sucedió después? Dice el 16: entonces David rogó a Dios. No hizo una simple oración de Señor, perdóname, no, rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, imagínate. Se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. David no quería comer, ayunó. Muchas veces viene de Jehová la corrección, mi querido hermano, mi querida hermana. Muchas veces Dios nos corrige a través de cosas que realmente son duras, y a veces, y parece que no vamos a salir de ahí. Entonces el niño enfermó, y lo más complicado y lo que me costó demasiado entender es que dice en el versículo 18 que al séptimo día el niño muere. El hijo que David tuvo con Betsabé murió, y los siervos de David temían que después de esto David fuera a hacer alguna tontería. Pero en el versículo 20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y oraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y me llama la atención que el niño muere. Y cualquier predicador te podrá decir esto de forma literal: se va a morir tu hijo, te vas a morir. Pero yo creo que Dios en su infinita misericordia puede hacer algo si tú te arrepientes de corazón, como David se arrepintió. En esta ocasión, David tuvo que perder al niño, tuvo consecuencias de su pecado. Pero el mensaje es que aún en tu peor momento, Dios te sale al encuentro. Dios le sale al encuentro en ese momento a David, porque dice en el Salmo 51, quiero leerte,
en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, le dice David al Señor. Y eso sucedió, ese salmo David lo escribió cuando sucedió esta situación, cuando él estaba en medio de su pecado y el hijo iba a morir. Cuando estaba enfermo le dice, lávame más y más de mi maldad. Cuando Natán lo amonesta, le dice, límpiame, Señor, de mi pecado. Y en el versículo 17 quiero que escuches, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Escucha, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios. En mi peor derrota, Dios me sale al encuentro. No sé qué es lo que estás viviendo, no sé de qué forma estás atravesando una situación, no sé qué fue lo que se murió. Quizá tus finanzas, estás en una situación que nunca sales de ahí, tú dices, nunca voy a salir de eso. Quizá te han humillado, no sé. Quizá estás hundido en algún pecado y tú crees que no vas a salir de ahí. Pero quiero decirte que pronto el Señor te va a sacar de ahí. Crea en mí, Señor, un corazón limpio ahí en donde estás en este momento. Yo quiero que escuches esto. Si tú le fallaste al Señor, si de alguna forma pecaste, si estás hundido en el pecado, quiero que ahí en donde estás digas, Señor, perdóname. Si estás viviendo las consecuencias, y tú lo sabes, porque muchas veces cuando pecamos y estamos viviendo algo, hay algo dentro de nosotros que nos dice, esto lo estás viviendo y son las consecuencias del pecado que cometiste. Muchas veces son consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Muchas veces son consecuencias de no hacer lo que el Señor nos manda hacer. Un claro ejemplo es lo que le sucedió a Jonás, lo que Jonás vivió a raíz de su desobediencia. Entonces yo no sé qué sea lo que estás viviendo, pero quiero decirte de parte de Dios en esta hora, que si corres a sus brazos hoy, con un corazón arrepentido, el Señor te va a salir al encuentro y no te vas a quedar hundido en la desgracia y no te va a dominar ese pecado y no vas a volver y tú te preguntas por qué me levanto y vuelvo a pecar y siempre estoy hundido en esto. Pero estoy seguro que el Señor te va a salir al encuentro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí en donde estás en este momento, quiero decirte que el Señor está esperando con los brazos abiertos. Esa derrota que estás viviendo, esa lucha que estás viviendo, solo te va a impulsar para que salgas adelante en el nombre de Jesús, para que te levantes. Dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Y yo lo he vivido y sé que tú lo vas a vivir. Ahí en donde estás, dilo. Porque cuando soy débil, soy fuerte en el nombre de Jesús. Porque cuando soy débil, soy fuerte. No sé cómo se llama el pecado que te está atando, pero puedo sentir que hay muchas personas que están atadas a algún pecado y no han podido salir de eso desde hace tiempo. Estoy seguro que alguien tiene un corazón en el que dice, Señor, aquí estoy. Estoy seguro que hay muchos que le han rogado a Dios por mucho tiempo salir de eso. Estoy seguro que estás a tiempo. Entonces tienes que presentarle hoy al Señor lo que sea que estés viviendo, cualquiera que sea la situación que estás pasando. Así que ahí en donde estás, quiero hacer una oración por ti. Quiero que cierres tus ojos ahí en donde estás y vamos a hacer una oración para finalizar esta transmisión. Y sé que de alguna forma a alguien el Señor le ha hablado en este momento y quiero que le presentes con nombre al Señor la situación que estás viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que repitas conmigo ahí donde estás. Te pido, Señor, que me levantes de esta situación, de este pecado que estoy viviendo, de esta debilidad que yo no puedo superar con mis fuerzas. Te pido que me levantes, por favor, que me ayudes. Si estás viviendo una situación económica, quiero que le creas al Señor ahí donde estás. Y quiero que abras tus manos y en el nombre de Jesús, dice la Escritura que el Señor ya te ha bendecido con toda bendición, dice la Escritura en el libro de Efesios. Si estás viviendo una situación económica y esa es tu derrota, en el nombre de Jesús el Señor te va a sacar de la situación.
Si estás atado a algún pecado, en el nombre de Jesús, el Señor te va a hacer libre de esa atadura que estás viviendo. Si estás viviendo un problema familiar y parece que esa es tu derrota, en el nombre de Jesús el Señor va a restaurar todas las cosas. Si fue un matrimonio fallido y estás viviendo las consecuencias, en el nombre de Jesús el Señor te va a sacar de esa situación y el Señor va a sanar tu corazón en el nombre de Jesús. Si es algún vicio, entregáselo a Dios en esta tarde, porque el Señor te va a hacer libre. En el nombre de Jesús, el Señor va a hacer la obra en tu vida. Yo lo creo, bendigo tu vida en donde quiera que estés y declaro en el nombre de Jesús libertad sobre tu vida, prosperidad sobre tu vida. Declaro que vas a ver la salida de esa situación que estás viviendo. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que se había perdido se va a restaurar, que todo lo que ese diablo intentó arruinar en tu vida se va a volver a reconstruir en el nombre de Jesús. Si fuiste lastimado, si fuiste herido, el Espíritu Santo va a consolar tu corazón en el nombre de Jesús. Y si le fallaste al Señor, si te alejaste de Dios por algún motivo, y si quieres volver a sus brazos, quiero que hagas una oración conmigo para reconciliarte con Él o para aceptarle. Quiero que le digas ahí donde estás: Señor Jesús, reconozco que diste tu vida por mí en la cruz, que moriste y resucitaste a los 3 días, y con tu sangre me limpiaste y que echaste mis pecados a lo profundo del mar. Te pido que perdones mis faltas. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que vengas. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi vida. Te pido que me redarguyes de pecado, que me des tus frutos. Por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero que nos cuentes desde dónde nos estás viendo, y le mando un fuerte abrazo a las personas que los ven desde España, desde República Dominicana, desde Estados Unidos, algunas personas que lo van a ver en las diferentes plataformas. Gracias por vernos, de verdad. Dios te bendiga, y quiero que nos dejes tus comentarios, que puedas escribirnos en cualquiera de las redes, en Facebook, a través del canal Espíritu Santo y Fuego, a través de los diferentes canales que transmiten. Gracias de verdad por haber estado acá con nosotros. Agradezco mucho de verdad a las personas que son parte de esta transmisión y a todo el equipo que está detrás de esto. Así que te esperamos todos los lunes a través del canal Espíritu Santo y Fuego a las 4 de la tarde. Y agradezco a mi querido hermano David Girón, que está detrás de todo esto acá en Malacatán, San Marcos. Así que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima. Chao.